Muy bien, pueden tomar su asiento por favor y vamos a buscar de inmediato el libro de Génesis, capítulo 29, ya que tenemos algún tiempo de no estar en este estudio de Génesis debido a que yo andaba en la India. Entonces quizá sería bueno repasar un poco. El libro de Génesis es muy fácil, es grande, enorme, pero básicamente tiene dos partes. Capítulo 1 al capítulo 11 hablan de 4 grandes acontecimientos: la creación, la caída del hombre, el diluvio en los días de Noé y el asunto de la torre de Babel. Luego, del capítulo 12 al final, se habla de 4 grandes personajes: Abraham, Isaac, Jacob, ahí andamos, y luego José. Fácil. Complicamos las cosas del Señor muchas veces, ¿no es cierto? Y hablando de complicar las cosas del Señor, la Biblia nos enseña que en este mundo hay 2 clases de personas: los que van al cielo y los que no van al cielo, los que van al infierno, los creyentes y los no creyentes. Y la diferencia es la sangre de Jesucristo. Hemos cantado de la sangre de Jesucristo esta noche. Esta es la diferencia. 2 clases de personas. Ahora bien, entre nosotros que somos creyentes, son 2 clases de creyentes: los espirituales, controlados por el Espíritu Santo, y los carnales, porque son personas controladas por la carne, es decir, nuestra naturaleza caída. 2 clases de personas. Y ya que estamos estudiando la vida de Jacob, Jacob es un ejemplo clásico de lo que es un creyente carnal. Alguien que conoce al Señor, sabe qué hacer. Sin embargo, anda según sus propios planes, sus propias ideas. Es una persona controlada por su propia carne. Ahora, tal como muchos hoy en día que reciben la vida por depositar su fe en el Señor Jesucristo, pero parece que no crecen hasta llegar a la madurez. Y Jacob es un ejemplo clásico. Pero lo que quisiera enfocar esta noche es la consecuencia, o podríamos decir la maldición de la carnalidad. No sé, pero algunas personas, creo, son personas cansadas de una religión en la cual uno hace todo, en vez de confiar en el Señor. El creyente carnal todo lo hace él mismo. Ahora, vamos a ver aquí en capítulo 29, vamos a ver los versículos 1 al 20 y luego algunas observaciones sobre Jacob y su carnalidad, de las consecuencias. Versículo 1 dice: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: y aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos,
Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, que es una forma para decir no tan bella como su hermana. El nombre de la mayor era Lea, el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Y todas las mujeres dijeron amén. ¿Verdad? Ahora, pobre Jacob, en toda su carnalidad, algunas observaciones, va dirección equivocada, dirección opuesta, porque su padre Abraham había salido del oriente para llegar a la tierra que el Señor le había dado, y ahora Jacob regresa al lugar de donde Abraham había salido. Dirección equivocada. En forma simbólica se puede decir que Jacob regresaba al mundo. Si la tierra de Palestina representa, que hemos cantado de la tierra de Palestina esta noche, y representa para nosotros simbólicamente lo que es la herencia que todos nosotros hemos recibido del Señor. Entonces, en vez de estar en el lugar de bendición, aquí va Jacob dirección equivocada. Es una buena lección de que todos nosotros en cualquier momento o vamos hacia el mundo o vamos creciendo hacia la conformidad a la imagen de Cristo Jesús. Una de 2 cosas, una de 2 posibilidades. Es imposible quedarnos donde estamos. O vamos hacia el mundo o vamos creciendo conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Y vale hacernos la pregunta esta noche: ¿en cuál dirección me voy? ¿Voy creciendo o voy hacia el mundo? Además, este creyente carnal, Jacob, tiene una motivación equivocada. Jacob está aquí porque es motivado por su temor al hombre y el favor del hombre, y no por el compañerismo con Dios. Como sabemos de lo que vimos en el capítulo anterior, Jacob está huyendo de su hermano porque teme por su vida. Él manipuló cuidadosamente a todos sus parientes para ganar su favor, para ganar lo que él quería. Lamentablemente, para ganar lo que Dios ya se lo había dado. Pero siendo creyente carnal, él está trabajando para ganar
lo que ya es suyo. Precisamente lo que los creyentes carnales hacen hasta el día de hoy. Trabajando con muchas obras, con muchas reglas, con muchas cosas para ganar lo que ya tienen, lo que el Señor nos ha dado. Porque Efesios 1:3 dice que hemos recibido ya en Cristo Jesús toda bendición espiritual en los lugares altos en Cristo Jesús. No nos falta nada, absolutamente nada. ¿Cuál es la motivación suya? ¿Cuál es la motivación mía? ¿Temor a Dios o temor al hombre? La Biblia habla de una forma muy clara. Por ejemplo, 2 Timoteo, primer capítulo, pasaje muy conocido, 2 Timoteo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuál va a ser nuestra motivación? El creyente espiritual es motivado por el temor a Dios. El creyente carnal es motivado por el temor al hombre. Y otra característica del creyente carnal es su confianza equivocada. Jacob está confiando en su carne, en su propio poder, en sus esfuerzos. No está confiando en el poder ni en las promesas de Dios. Es interesante hacer una comparación y pensar en lo que vimos en el capítulo 24. El capítulo 24 es cuando el anciano Abraham envió a su siervo a este mismo lugar, buscando novia para su hijo Isaac. Comentamos en aquel entonces que lo que tenemos aquí es un cuadro hermoso de Dios Padre enviando al Espíritu al mundo, buscando novia, la iglesia, para el Hijo. Es un cuadro hermoso lo que tenemos en el versículo 24. Pero ¿qué está haciendo Isaac? Nada. Ahí está confiando en la sabiduría y en los esfuerzos de su papá. Y como resultado recibe una novia bella y le va muy, muy bien. Ahora, Jacob va al mismo lugar, pero va en sus propios esfuerzos. Y aún así, llegando ahí, ve a Rebeca, que es la muchacha más bella que jamás había visto. Y ella está buscando ¿qué? Buscando satisfacer sus propios deseos. Pobre Jacob. Él sabe hablar, él sabe trabajar, listo, inteligente. Él es capaz de hacer casi cualquier cosa y lo hace. Pero esta tendencia de hacerlo todo solo, confiando en sus propias habilidades, sus propias ideas, es precisamente lo que condena muchos años de miseria. Y es precisamente lo que va a pasar a Jacob. Y en este caso, Jacob, cuyo nombre quiere decir engañador, suplantador, mentiroso, porque así vive. En la Biblia muchas veces los nombres tienen significado de acuerdo al carácter de la persona. Entonces toda la vida Jacob está manipulando,
Jacob está viendo cómo lo hace, cómo puede decepcionar a su prójimo, a su hermano, a la gente, para adelantarse un poco. Pero tarde o temprano, tipos como él llegan a ser engañados por otros más listos que él. Y es precisamente lo que sucede. Versículo 21, vamos a continuar la historia. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete según la costumbre de esa cultura. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella, no a Raquel. Y dio Labán su sierva Silpa, su hija Lea, por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Oye, el engañador diciendo: ¿por qué me has engañado? Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. ¿Cómo pudo haber pasado? ¿Cómo es posible que Jacob está ahí en la noche de su misma boda? Viene su suegro con la novia, la lleva a su carpa. La mañana siguiente, ¡ah! Imagínense cómo pudo haber pasado. Primero, es una boda. Me imagino que había tomado mucho vino. Puede haber tenido su influencia. Segundo, el papá, el suegro, llega con la hija con su velo. Obvio, la chica con el velo es la novia. Ojos delicados. Y en tercer lugar, la tienda estaba bien oscura, no había luz eléctrica, por supuesto. Y supuestamente no había necesidad. Pero en la mañana, qué susto. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que me has engañado? Siempre hay alguien más listo, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. En la Biblia, este principio es el principio de cosechar lo que uno ha sembrado. Lo que encontramos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, los versículos 7 al 8. Otra cosa aún más seria es el hecho de que el creyente carnal queda desviado de las bendiciones de Dios. Hay un cierto sentido en que lo que recibe el creyente carnal es de segunda categoría cuando se trata de bendiciones. Qué tremendo. Pero eso también casi siempre sucede. El creyente carnal está ganando mucha plata, tiene la casa grande, tiene el carro del año, todo esto, piensa que le va bien, y un día llega a entender que piensa que había volado en primera clase cuando todo el viaje estaba en economía. Y ha sido desviado de la bendición más grande del Señor.
cuando comparamos lo que tenemos acá en el versículo 29 con lo que nos dice capítulo 31, versículo 41, si sumamos los años, Jacob pasaría 20 años. 20 años en la casa de su suegro trabajando. 20 años. Cuando hubiera disfrutado de la plena bendición del Señor. Años desperdiciados. Yo creo que todos podemos marcar épocas en nuestras vidas cuando nos hemos desviado de lo mejor que Dios tenía para nosotros. Malas decisiones que hemos tomado, pecado, rebeliones, lo que fuera. Pero algo más trágico todavía es contemplar una vida desperdiciada. Dios nos da una vida. No sabemos cuántos años. 60, 70, 80, 90, 100 años. Una sola vida. Y lamentablemente, nuestras iglesias evangélicas están llenitas de creyentes. No tengo ninguna razón para dudar de su salvación ni su sinceridad. Pero que son creyentes que no crecen. No son discípulos del Señor Jesús, no son seguidores de Jesús. Son creyentes que van en sentido contrario. Son creyentes con motivación egoísta. Son creyentes con confianza equivocada. Y lo más trágico es que muchos de ellos van a morir. Y un día abrir sus ojos en la eternidad. En el cielo, pero llegando a reconocer que habían desperdiciado sus vidas. Qué tristeza. La Biblia nos enseña el principio de la mayordomía. Cuando hablamos de la mayordomía, muchas veces pensamos en las ofrendas. Pero este concepto de la mayordomía tiene mucho que ver con la vida. El dinero, las posesiones, las cosas materiales representan tan solo una parte del todo. Ahí están también nuestras vidas. Somos mayordomos de nuestras vidas. Pablo dijo en 1 Corintios 4 que somos mayordomos de los misterios de Dios. Es lamentable despertarnos un día y entender que hemos desperdiciado 4 años, 5 años, 6 años. Pero más trágico aún es una vida desperdiciada. Una cosa muy interesante es entender cómo es que el creyente carnal es destinado a cumplir el plan de Dios, querer o no querer. Es algo fascinante en cuanto a nuestro Dios. ¿Cómo es que nos da nuestro libre albedrío? Porque así nos enseña la Biblia. Nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, libre albedrío. Pero aún así, cuando nos equivocamos, cuando entramos en la rebelión, cuando estamos para desperdiciar toda la vida, de alguna forma u otra, el Dios soberano siempre cumple con sus propósitos. Por ejemplo,
Vamos a pensar un poco en la vida de Jacob. Pero antes hay un principio. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, un versículo que para mí es clave, donde Pablo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios va a cumplir lo que ha comenzado en nosotros. Jacob pasó muchos años sin entender lo que fue someterse a Dios, corriendo para aquí y para allá, confiando en sus propios esfuerzos, manipulando, decepcionando, mintiendo, toda la cosa. Nunca aprendió a someterse a Dios. Y ahora pasa 20 años sometido a su suegro. Qué interesante. ¿Qué quieres? ¿Sometido a Dios o a tu suegro? Es como el chico que dice, ya estoy harto, que mis padres siempre me dicen qué hacer, no lo aguanto más, voy al ejército. Correcto. Porque no quiere que le digan qué hacer. Muy bien, muchachito, muy bien. Entonces termina Jacob en una esclavitud emocional a su suegro, cuando hubiera pasado 20 años en sumisión a Dios. El Señor Jesucristo dijo algo parecido en Juan capítulo 8, el versículo 34. Dijo él, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El apóstol Pablo dijo tantas veces en cada carta que escribió, Pablo, esclavo de Jesucristo, esclavo de Dios. Todos somos esclavos del pecado o de Dios. Otra cosa muy interesante, Jacob no pudo respetar los derechos del primogénito, su hermano Esaú. Y ahora está aprendiendo a respetar los derechos del primogénito. Dios ya le había prometido la bendición siendo la menor él en el tiempo de su nacimiento. Pero ni él ni su mamá estaban dispuestos a creer lo que Dios había prometido. Entonces por eso están maquinando, porque el pobre Isaac está para morir y la bendición, y que Isaac quiere dar la bendición a Esaú y tenemos que manipular, tenemos que luchar, tenemos que idear, tenemos que hacer esto. Pero Dios había prometido a Jacob la bendición desde el día de su nacimiento. ¿Y qué hace Jacob? No quiere respetar al primogénito. Y ahora de repente se encuentra en esta situación respetando esos derechos al casarse con una hermana primogénita cuando él quería la menor. Hay un Dios en el cielo que tiene un sentido de humor. Un Dios que hace lo que Él quiere hacer, con o sin nuestra cooperación. Y Jacob por fin aprendió a esperar.
Él hizo todo esto con Esaú porque no pudo esperar su herencia. Y ahora esperó 20 años para conseguir lo que él supuestamente quería, su verdadero amor. Yo creo que hay mucho que nosotros podemos aprender en este pasaje. La gracia de Dios es incomparable. La gracia de Dios es mucho más allá de nuestra capacidad para comprender. Creo en la gracia de Dios. Sin embargo, como decía yo el domingo, si estuviste en el estudio de Lucas, el Señor Jesús sufrió la pena de nuestro pecado. Y todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, están bajo la sangre de Cristo Jesús cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él. Punto. Sin embargo, eso no nos da derecho a vivir como quisiéramos, porque el pecado lleva su propia consecuencia. No es Dios que nos está juzgando. Juzgó nuestro pecado en Cristo Jesús, pero Dios nos puede castigar tan solo con las consecuencias naturales, normales de nuestros pecados. En Hebreos capítulo 12 hay un pasaje que habla sobre las consecuencias del pecado en la vida del creyente. En Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, no es juzga, disciplina, y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa del gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El juicio de nuestro pecado es lo que Cristo llevó en la cruz. Punto. Nuestro pecado pasado, presente y futuro en Cristo, en la cruz. Pero las consecuencias del pecado son lo que nosotros tenemos que aguantar cuando andamos en la rebelión. Y así el Señor nos está disciplinando. ¿Por qué? Porque nos ama y nos disciplina con objetivo, y el objetivo es andar bien con Él. Es interesante que aquí en el libro de Génesis, hasta este mismo Jacob, vamos a ver que Jacob termina su vida muy bien. Por fin, después de tantos años de rebelión, de carnalidad, por fin Jacob aprende quién es Dios y cómo confiar en Él. Pero le costó un montón de tiempo.
cuando el creyente no responde al castigo. Muchas veces Dios permite que suframos un catástrofe, no para juzgarnos, no, eso ya pasó, sino para llamarnos la atención, para decirnos: oye, te amo, ¿por qué andas así en el pecado? Puede ser un accidente, una enfermedad, puede ser alguna consecuencia en el matrimonio, o en la familia, o con el trabajo, quién sabe. Pero Dios tiene su manera, y Dios no tiene que inventar estas cosas. Suceden como consecuencia de las malas decisiones, del pecado. Dios aprovecha para que podamos aprender, para que podamos arrepentirnos, para que podamos volver a Él. Y con mucho cuidado les digo que hay un momento, y yo no sé cuándo, no sé hasta dónde es posible llegar, ni quiero saber. Pero la Biblia nos enseña que hay un momento, si nosotros no queremos responder al castigo, si no queremos responder al catástrofe, a veces nos espera un ataúd. Porque la única razón por la cual estamos aquí en la tierra no es para estar feliz. Si el propósito del Señor es estar feliz, estaríamos en el cielo. Nos ha dejado aquí porque tenemos una misión. Podemos tener gozo en la misión y mucha felicidad. No es eso. Aún en el sufrimiento podemos tener gozo. Pero cuando nosotros, después de muchas oportunidades y mucho castigo y muchos llamados a la atención, llegamos a un momento del cual nos habla Juan en 1 de Juan capítulo 5 versículo 19. 1 de Juan capítulo 5 versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida, es decir, no hay nada que podemos hacer. ¿Cómo es? No sé. ¿Qué es? No sé. ¿Hasta qué punto podemos llegar? No sé. No nos dice. Esto es lo que nos dice. Francamente, no quiero saber. Porque si ando con el Señor, si voy creciendo hacia la conformidad a la imagen de Cristo Jesús, nada tiene que ver. Ni tengo que pensar en eso. Eso tiene que ver con una persona que vez tras vez
tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Anda según su propia voluntad. Y llega un punto cuando el Señor dice, bueno, hijo, no puedo hacer otra cosa más que llamarte a la fábrica. Porque no sirves aquí en la tierra. Tienes una misión, pero no andas en la misión. Mejor venir a casa, sin recompensa, sin coronas, sin nada. En 1 de Corintios encontramos otra referencia enigmática. Los teólogos entran en sus grandes discusiones, que puede ser esto, que el otro. Y claro, hay que estudiar estas cosas, pero para nosotros esta noche solamente vamos a ver lo que dice Pablo aquí en 1 de Corintios 5. De cierto se oye, versículo 1, que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor, del Señor Jesús. Hay personas, ha habido en esta iglesia, en cualquier iglesia, que uno trabaja con estas personas tantas veces, tratando de razonar con ellas, hacerles entender lo que dice la Biblia, las consecuencias del pecado, no, y no, y no, y no. Y llegamos a un momento cuando no hay más consejo, no hay más que se puede decir, y tan solo podemos entregar a tal persona al diablo para la destrucción, oigan, de la carne, para que el espíritu sea salvo. O sea, no tiene que ver con con perder la salvación, digamos, tiene que ver con la carne. La carne. Primera Timoteo. Pablo está hablando de algunos desafíos que él tenía en su ministerio. Y en 1 Timoteo 1, versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Tremendo. La carnalidad tiene su costo, tiene sus consecuencias. Eso de ser seguidor de Cristo Jesús es cosa seria. Es un camino de gozo. Es un camino profundo. No me arrepiento de haber seguido a Cristo. Sin embargo, hay un precio para aquella persona que no quiere vivir de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia cuando ha puesto su fe en Cristo Jesús. O somos esclavos de Él, o somos esclavos del pecado. Y como sea la cosa, Dios va a cumplir sus propósitos. No depende de nosotros. Como digo,
Tan solo depende si vamos en primera clase o en economía. Pero Dios va a cumplir con todos sus planes. El pecado tiene sus consecuencias. Padre Santísimo, te damos gracias por la claridad de tu palabra. Aún en el Antiguo Testamento, Señor, podemos entender estos principios eternos, principios que operan en nuestras vidas hasta el día de hoy. Viendo el ejemplo de Jacob, Señor, hay tanto que podemos aprender. Te suplico que si hay alguna persona que no tiene la seguridad de la vida eterna y el perdón de pecado, que pueda tal persona en este mismo momento depositar su fe en Cristo Jesús. Dios, entiendo que la mayoría de nosotros que estamos aquí esta noche, estamos aquí porque queremos aprender tu palabra, somos creyentes, somos seguidores de Cristo Jesús, discípulos tuyos. Pero Señor, a veces nos desviamos. Y si uno de nosotros esta noche andamos en camino equivocado, te suplico que tu Espíritu Santo nos lo haga saber para arrepentirnos y seguir hacia la conformidad a la imagen de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre pedimos estas cosas. Amén.